Cuando estamos creando clases y métodos, es muy importante que nos aseguremos que dichas clases y dichos métodos funcionan, porque somos humanos y por supuesto podemos cometer errores. Y la única forma de asegurarnos que nuestras clases y métodos funcionan es probándolas. En algunos casos esto es muy fácil y muy evidente, como por ejemplo en la lección anterior, donde estamos directamente imprimiendo el resultado en el navegador. Pero algunas veces es un poco más complicado probar dichas clases y dichos métodos, como por ejemplo cuando tenemos una clase que no estamos utilizando directamente, sino a través de otra clase, como por ejemplo en la clase Model, donde en algunas lecciones atrás te comenté que estaba utilizando una clase llamada str o string de forma abreviada, que me permite convertir cadenas. Por ejemplo, convertir una cadena separada por underscore en una cadena donde cada palabra va a tener la primera letra en mayúscula y este va a ser el separador, por así decirlo. Pero vamos a rebobinar un poco. Vamos a suponer que yo no me he dado cuenta que necesito esta nueva clase y este nuevo método. Vamos a suponer que yo pienso que únicamente utilizando useFirst, que es una función de PHP que va a convertir la primera letra de una cadena en mayúsculas. Vamos a suponer que yo creo que utilizando esta función useFirst es más que suficiente para lograr el cometido. Así que la voy a utilizar acá en ambas ocasiones. Muy bien, voy a regresar al navegador y esto está funcionando como antes. Pero si yo en vez de tener el nombre en una sola propiedad, quiero tenerlo en dos propiedades, vendría siendo primer nombre y luego el apellido de esta manera. Y de regreso a user.php, yo quiero obtener el nombre completo si llamo o utilizo el helper getFullName attribute, que por supuesto voy a utilizarlo también de forma dinámica o mágica con el código que creamos en una lección anterior. Acá voy a concatenar first name con last name. Ok, entonces de vuelta a index.php, acá voy a llamar a full name y vamos a ver qué sucede. Si regreso ahora al navegador, esto no está funcionando, puesto que ya yo no tengo el código que convierte a full name separado por underscore en full name separado de esta forma, puesto que ahora no se está convirtiendo el nombre de la propiedad en el nombre del método correcto. Si regreso acá a model.php, nos daremos cuenta de esto si imprimo, por ejemplo, el resultado de esta concatenación. Ok, acá voy a recargar la página y fíjate que se imprime el nombre del método de forma incorrecta. Ok, y acá es donde me doy cuenta que necesito crear otra clase con otro método para poder formatear esta cadena de forma correcta. Y de hecho ya yo creé esta clase, ¿cierto? Solo que en este momento solamente estoy retornando el mismo valor, no estoy haciendo la conversión. Y en esta lección vamos entonces a ver cómo creé este código anteriormente. Pero para ello necesitamos probarlo, por supuesto, como te comenté hace un momento. Así que acá en index.php podríamos hacer algunas pruebas o podría también crear un nuevo archivo que voy a llamar strtest y lo voy a almacenar dentro de la carpeta pública. Ok, y acá puedo escribir algo de código de prueba. Por ejemplo, vamos a asegurarnos primero que nada de importar el autoloader de Composer y segundo de importar el namespace. Y acá debajo, si yo imprimo el llamado a str studly pasándole la cadena full name, en este caso separada con un underscore, yo debería obtener como resultado la palabra full name de esta forma. Vamos a hacer una prueba de esto. Voy a regresar acá al navegador y voy a abrir la URL str-test.php. Y como era de esperar, fíjate que acá no estamos haciendo ninguna conversión. Por supuesto, acá solamente estamos retornando la misma cadena, no estamos aplicando ninguna lógica. Así que este valor es incorrecto. ¿Y qué podríamos hacer acá para darnos cuenta de forma inmediata que el valor es incorrecto? Nosotros podríamos, por ejemplo, lanzar una excepción. Podríamos decir si el llamado a este método
no retorna full name. Entonces acá vamos a lanzar una excepción y podríamos darle un mensaje como por ejemplo, ok, voy a quitar el bardón acá debajo y voy a regresar al navegador y acá por supuesto obtenemos la excepción. Y si utilizar una excepción te asusta de alguna manera, podemos también colocar de pronto un exit para imprimir el mensaje. Lo importante es que acá estamos viendo que se produjo un error. Pero vamos a avanzar con pasos más sencillos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tratamos de pasar únicamente la palabra name? Esta palabra se va a convertir en name en mayúsculas. Podemos hacer esta prueba. Acá voy a acomodar el mensaje y voy a regresar al navegador. Por supuesto, esto tampoco está funcionando. Fíjate que acá obtenemos nuevamente el mensaje de error. Pero si ahora regreso a la clase string y llamo acá a useFirst de PHP, esta función va a transformar el primer carácter en mayúsculas. Quiere decir que si ahora regreso al navegador y recargo la página, fíjate que ya no tengo el primer, sino el segundo error. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo soy un tramposo y decido hacer lo siguiente? Voy a decir, ok, si el valor es full name separado con underscore, yo voy a retornar sencillamente full name de esta manera. Y acá en este archivo, a la final, yo voy a colocar un mensaje que diga todo salió bien. Ok, voy a regresar al navegador, voy a recargar la página y obtengo el mensaje de que todo salió bien. Pero por supuesto, si ahora regreso acá al editor y agrego otra prueba y digo birth date, debería ser igual a birth date de esta forma. Y acá también voy a acomodar el mensaje y regreso al navegador. En este caso voy a obtener un error. Y así sucesivamente. Entonces con este archivo yo estoy probando que el método Studly dentro de esta clase funcione correctamente. Y de alguna manera este pequeño archivo de pruebas me está ayudando a desarrollar el método acá en el navegador. Porque una vez que descubra cuál es la lógica correcta para convertir esta cadena, debería recibir el mensaje todo salió bien. Sin embargo, este archivo es un poco rudimentario y podemos definirlo de una mejor manera si utilizamos otro componente llamado PHP-Unit que nos va a ayudar a escribir estas pruebas de una mejor forma. Este componente se puede instalar de varias maneras y una de ellas es a través de Composer. Nosotros podemos agregarlo como una dependencia de desarrollo en nuestro archivo composer.json. También lo podemos instalar de forma global, pero esto no lo vamos a ver en esta lección. Ok, de vuelta al archivo composer.json, voy a agregar acá las dependencias de desarrollo. Y nota cómo en la lección anterior, cuando ejecuté el comando composer require, se agregaron estas líneas al archivo composer.json que indica que mi proyecto tiene una dependencia en Carbon. Esto para producción y para el entorno de desarrollo vamos a tener una dependencia en PHP Unit, pero únicamente para el entorno de desarrollo. Ok, hecho esto, me voy a la consola y voy a ejecutar el comando composer update para descargar esta dependencia. Y nota cómo una vez más PHP Unit descarga todas sus dependencias a su vez dentro de nuestro proyecto, pero todas estas dependencias son únicamente para el entorno de desarrollo. Ok, hecho esto, ahora voy a crear una nueva carpeta dentro del proyecto que voy a llamar test o pruebas. Y dentro de esta carpeta voy a crear un nuevo archivo que va a ser una nueva clase que voy a llamar str test. Y esta clase a su vez va a extender de PHP Unit Framework Test Case. Y dentro de esta clase voy a agregar un pequeño método que voy a llamar test, únicamente solo para hacer una prueba. Ahora, de vuelta a la consola, voy a ejecutar el comando vendor bin php unit y voy a pasar la carpeta donde quiero ejecutar las pruebas, en este caso la carpeta test. Presiono enter y fíjate que se imprime mi mensaje test. Quiere decir que este método se está llamando. Ahora, lo que voy a hacer acá es que voy a pasar todo mi código que tengo en este archivo a mi método de prueba. Y voy a asegurarme, por supuesto, de importar la clase al principio del archivo. Ok, con esto ya puedo eliminar este archivo y de vuelta a mi clase
Voy entonces a acomodar este código y vamos a ejecutar esto nuevamente en la consola y ver qué sucede. Ok, en este caso me está imprimiendo un mensaje de error. Quiere decir que con esto ya no necesito el navegador para hacer mis pruebas, sino que puedo hacerlas directamente desde la consola. Pero por supuesto, PHP Unit nos da muchísimas otras ventajas que vamos a ver a continuación. Aquí, en vez de utilizar condicionales para probar mis clases y llamadas a métodos como exit, etcétera, etcétera, yo puedo utilizar lo que en pruebas se denomina una aserción o afirmación, del inglés assertion. Y estos assertions son una serie de métodos que nos van a permitir ejecutar nuestras pruebas de una mejor manera. Por ejemplo, yo puedo utilizar acá el método assert same para asegurarme que cuando yo llame a este método obtenga el valor esperado, en este caso name con la primera letra en mayúsculas. De lo contrario, si esta aserción falla, entonces yo puedo imprimir un mensaje de error, como el mensaje que tenía acá abajo en el condicional. Muy bien, vamos a hacer el cambio en la segunda prueba. Vamos a utilizar nuevamente assert same y acá entonces vamos a esperar full name de esta forma con la letra F y la letra N en mayúsculas y sin ningún underscore cuando llamemos a este método. De lo contrario, entonces podemos imprimir un mensaje de error. Y a continuación voy a hacer exactamente lo mismo para el último condicional. Lo voy a reemplazar por el llamado a assert same. Muy bien, hecho todo esto, voy a regresar a la consola para ver qué sucede. Voy a ejecutar nuevamente vendor bin php unit y el directorio tests. Nota cómo estoy obteniendo el mismo error de antes. Sin embargo, acá estoy obteniendo alguna información adicional. Por ejemplo, acá me dice cuál es el valor actual que se recibió y cuál era el valor esperado. Y me dice que falló tratando de confirmar que las dos cadenas son idénticas. E incluso yo acá puedo ver el resultado también a color si utilizo el flag color. ¿Ok? Y esto me da un feedback un poco mejor de lo que está sucediendo. En este caso, rojo significa que algo salió mal. Ok, así que para solucionar este problema, yo debo irme, por supuesto, a la clase string y acá colocar el código de verdad que va a transformar una cadena separada por underscore, cualquier cadena, no una cadena en específica, en una cadena con el formato Stoutly Case, es decir, separada por mayúsculas. Ok, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Entonces yo acá tengo mi cadena y algo que se me ocurre es que puedo reemplazar todos los underscores en espacios. Y luego puedo llamar al método UseWords. Este método de PHP me permite que cada palabra tenga la primera letra en mayúsculas. Vamos a retornar esto y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si con esto las pruebas están pasando. De vuelta a la consola, yo acá voy a ejecutar la prueba una vez más y fíjate que tengo este problema. En este caso ya se está retornando full name y fíjate que las iniciales están en mayúsculas, sin embargo hay un espacio. Así que quizás para hacer que las pruebas pasen, debería eliminar este espacio. Vamos a ver. Acá voy a retornar value o result. Debería más bien darle el nombre de result, pero voy a eliminar el espacio y esto lo voy a hacer nuevamente con string replace. Cuando consiga un espacio lo voy a convertir en una cadena vacía. De esta forma. Ok, vamos a ver ahora si tenemos mejor suerte y si regreso a la consola y ejecuto las pruebas nuevamente, las pruebas están pasando. Lo único que te recomendaría acá es mejorar el nombre de este método. Aquí nosotros deberíamos agregar como prefijo test y luego una descripción de lo que queremos probar. Por ejemplo, vamos a probar que nuestro método convierte las cadenas de forma correcta. Tanto el nombre de la clase como el nombre del método debería ser descriptivo sobre lo que estás intentando probar. Y por otro lado, el tercer argumento del método assert same es opcional, pero yo te recomiendo que lo agregues. De esta manera, en caso de que un error ocurra, obtendrás mayor feedback. Recuerda que no trabajarás en este proyecto por un día y probablemente no seas el único desarrollador trabajando en el proyecto.
Así que mientras más claro y explícito seas, no solo en el código del proyecto, sino en el código de la prueba, vas a ayudarte a ti mismo y a los otros desarrolladores que trabajen en este proyecto. Y nota además cómo escribiendo este archivo tenemos muchísimas ventajas con respecto al método anterior, porque en el caso de que queramos probar varias pruebas, podemos colocar todas nuestras pruebas en esta carpeta y PHP Unit las va a ejecutar instantáneamente por nosotros. No vamos a tener que abrir el navegador ni vamos a tener que empezar a abrir archivo por archivo. Y el feedback es también más detallado del que podemos obtener en el navegador en el caso de que algo salga mal o de que las pruebas pasen. Por otro lado, las pruebas que nosotros realizamos en el navegador se pierden, mientras que las pruebas que escribimos con PHP Unit quedan acá por toda la duración del proyecto. Quiere decir que más adelante, si cometemos algún error por simple descuido, etcétera, etcétera, quizás algún desarrollador no entiende este código y no entiende, por ejemplo, por qué necesitamos llamar al método useWords. ¿Por qué no podemos utilizar, por ejemplo, únicamente useFirst? ¿Ok? Entonces el programador decide hacer este cambio arbitrario y luego acá en la consola puedes darte cuenta de que ocurrió un error y puedes ver el por qué, puedes ver en qué línea ocurrió el error, etcétera, etcétera. Muy bien, si quieres aprender más sobre el tema de pruebas unitarias y sobre creación de componentes y de objetos en PHP, te recomiendo muchísimo que veas mi curso de creación de componentes para PHP y Laravel. Son 22 lecciones muy completas que te darán las herramientas para crear incluso tus propios componentes para PHP y entender mucho más el desarrollo de pruebas y el núcleo del framework Laravel. Así que es un curso de nivel avanzado muy interesante, pero si has visto todas estas lecciones del curso de programación orientada a objetos, estoy seguro que estás preparado para ver este curso. Y de cualquier forma, cuentas con nosotros en Slack para aclarar las dudas que puedas tener. Y si te gustó este curso de programación orientada a objetos, por favor ve al final de la página y déjanos un comentario. Así animarás a otros desarrolladores como tú a tomar este curso. Y también puedes recomendarlo en tus redes sociales y ayudarnos así a seguir creciendo. Muchas gracias por ser parte de Style y nos vemos en la próxima.